todos los que están conectados a este foro Forbes de diversidad, equidad e inclusión. Mi nombre es Lina Vargas, coeditora de finanzas, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, los sesgos inconscientes, pues estos pueden limitar los procesos de reclutamiento y retención de talento en las organizaciones, e identificarlos es clave para mitigarlos. Por eso hoy me encuentro con Nadia Sánchez. Ella es la directora de la Fundación She's. Hola Nadia, gracias por aceptar nuestra invitación. A ti, Lina, muchísimas gracias para hoy poder compartir sobre este tema. Y también me encuentro con Ángela Betancourt. Ella es la gerente de diversidad, equidad e inclusión de Acdivoca Colombia. Muchas gracias, Lina, por la invitación. Bueno, empecemos por lo básico y hablemos de qué es un sesgo inconsciente y cómo lo podemos identificar. Nada. Cuando hablamos de sesgos inconscientes, realmente es una acción, precisamente un prejuicio consciente o inconsciente que puede limitar o que puede predisponer a una toma de decisión o a una selección. Ángela, por favor. Para complementar a Nadia, creo que son esas ideas preconcebidas que nosotros tenemos acerca de las personas, y ellas vienen construidas a través de los imaginarios, de lo que consumimos, de lo que históricamente nos han dicho que es una persona o una comunidad. Bueno, y hablemos de cuáles son esos sesgos inconscientes que son más comunes en los procesos de reclutamiento y también cuáles están relacionados con las poblaciones con las que ustedes trabajan. Nadia. Bueno, yo creo que tanto Acdivoca como la fundación que llevamos a tantos territorios y que en especial de la fundación, que el tema es equidad de género, pues efectivamente uno de los principales sesgos que tenemos es sesgos de estereotipo, sesgos ligados precisamente al género, por supuesto los sesgos, y hablábamos hace poquito en temas de economía del cuidado, de la maternidad, sesgos asociados también a la diversidad y la inclusión que pueden, digamos, predeterminar un momento en procesos de selección, que puede influir la característica de equidad de género, de romper precisamente esos imaginarios, como decía Ángela, históricos en sectores masculinizados. Entonces yo creo que los principales, porque son varios de los que hemos evidenciado, han sido esos sesgos de estereotipos, sesgos ligados precisamente al rol tanto femenino como masculino, y en términos también de economía del cuidado, pero también temas de diversidad e inclusión. Ángela, ¿cuáles han identificado ustedes? Bueno, a mí me gustaría hacer como una división, digamos, de algunos tipos de sesgos que tenemos. Nosotros desde Acdivoca Colombia trabajamos con distintas poblaciones, trabajamos con afroindígenas, trabajamos con juventudes, con víctimas del conflicto, y creo que hay como tres principales, que son los sesgos de confirmación, que es cuando tú tienes una idea frente a una persona. Voy a poner un ejemplo, una persona joven. Entonces, yo cuando estoy haciendo un proceso de reclutamiento digo, esta persona joven, y mi confirmación de que es una persona que probablemente no le gusta un empleo a largo plazo o seguramente no va a durar mucho en el cargo. Entonces, creo que ese es como ese primer grupo. El segundo tiene que ver con la empatía. Cuando tú estás haciendo un proceso de reclutamiento y de selección, dices, no sé, esta persona salió de la misma universidad en la que yo estudié, entonces ya tengo un sesgo de empatía porque me siento conectada con esa persona. O, por ejemplo, otro grupo son los sesgos de observación, y es cuando tú haces la entrevista e identificas una persona que es afro, es indígena, es mujer. Entonces creo que esos sesgos empiezan a, de estos imaginarios, pero adicionalmente empiezas a tener ideas preconcebidas y haces un sesgo finalmente al proceso de selección, y no estás centrado en lo que necesitas para el cargo, ni en las habilidades ni las capacidades, sino en lo que tú percibes de esa persona a través de este sesgo que tienes. Bueno, ¿y por qué estos sesgos son tan dañinos para las organizaciones? ¿Por qué no deberían estar presentes en los procesos de reclutamiento? Nadia. Bueno, inicialmente yo creo que de 10 años para acá, y lo podemos hablar, es que hay un tema precisamente de equipos multidisciplinarios, hablar precisamente en que todos somos iguales frente a algún proceso de selección, y esto afecta a las organizaciones en la medida en que, si se generan estos sesgos conscientes o inconscientes, es que vas a limitar que un equipo sea innovador, creativo, pero también te puedes enfrentar también a temas de discriminación. Entonces yo creo que cuando hablamos y de tener muy claro todos estos procesos, pero también con las poblaciones a quienes vamos dirigidos, el principal daño que puede ocasionar efectivamente es un tema reputacional, pero yo creo que es más el no tener
esa capacidad de equipos multidisciplinarios, por supuesto multisectoriales, pero adicional a eso, recaer en temas de discriminación basados en una elección no consciente, sino arraigada precisamente a una elección que ya está predispuesta o está, digamos, como con un tinte de acuerdo a lo que Ángela decía, de a qué sesgo pues corresponde. Entonces es más que dañino, es cómo, digamos, desvirtuamos y cómo no damos la oportunidad al tener estos sesgos a que una organización sea, por supuesto, mucho más innovadora, que fortalezca esos grandes principios de equidad, que haya mayor equidad y oportunidad e igualdad dentro de las organizaciones, y adicional a eso, evitar temas de discriminación y de poder seleccionar no basado en esa predisposición que ya se tiene, sino en unas habilidades futuras. Entonces, si hay un daño grande, a veces incluso la acción por daño es más grande. Entonces, yo creo que lo más importante acá es que cómo se reconocen esos sesgos para evitar esos daños, que el principal, considero yo, es podernos perder de equipos que sean completamente diversos, innovadores, creativos, y que eso permita un crecimiento mayor a una organización y tenga diferentes puntos de vista. Ángela, cuéntanos, ¿por qué es importante que las organizaciones no tengan sesgos a la hora de reclutar? Bueno, yo creo que de entrada todas las personas tenemos sesgos. Aquí tú lo mencionabas muy bien, Nadia, y es súper importante reconocer esos sesgos, ¿cierto? Para corregirlos, y los sesgos además se refuerzan con los tipos de preguntas que yo hago en las entrevistas, digamos que por estos imaginarios que tengo al frente de las personas con las que estoy entrevistando. Entonces creo que uno de los problemas principales de tener sesgos, y por qué es importante, es porque pues de por sí cuando trabajamos con comunidades que han sido vulneradas de distintas maneras, pues estamos ampliando esas brechas de acceso a oportunidad. Entonces creo que ser consciente en el marco de una organización de inicialmente hacer pedagogía con los equipos que están reclutando. Hay muchísimas herramientas de gestión, hojas de vida que no tengan foto, que no tengan edad. Creo que hay un montón de cosas que ya hoy existen y se están aplicando para empezar a cerrar esa brecha de mover esos imaginarios, mover esos sesgos, y empezar a entender que las personas que se entrevistan las vamos a medir por sus capacidades, por sus habilidades que corresponden a un cargo. Entonces creo que la importancia de esto finalmente es cerrar esa barrera que hay entre las personas que quieren acceder a un empleo, ¿cierto? Independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su discapacidad, de su nacionalidad, y poder entonces acercarlas a tener un proceso mucho más equitativo en términos de habilidades y capacidades para un cargo. Bueno, y en línea con todo esto que estamos conversando, ¿por qué es importante que las organizaciones creen espacios diversos para trabajar? Nadia, cuéntanos. Bueno, está súper comprobado que el crecimiento y el desempeño laboral de las personas, cuando tienen espacios armónicos, cuidados, entornos también cuidadores, que diferencie, o sea, que no tenga que ver nada, digamos, su distinción de raza, sexo, estereotipos, hace que, uno, las personas sean más felices en el trabajo. Dos, el crecimiento, o sea, una persona feliz hace que su trabajo pues se potencialice al 200%, adicional fomente precisamente conversaciones de las que no se hablan antes. Entonces yo creo que tener estos espacios es fomentar de manera, digamos, adecuada espacios diversos de lo que no se habla y de lo que se debe hablar en las organizaciones. Y por supuesto, yo creo que es generar espacios donde se reducen los riesgos legales, sí, pero aumentan también no solo la productividad de una organización, sino la capacidad de que las personas generen una identidad, se apropien de lo que están haciendo, y esas personas que inician en el trabajo y que se generan estos espacios libres de sesgos, como dijo Ángela, todos tenemos siempre un sesgo inicial, pero yo creo que conociéndolos, apropiándonos, esas personas se convierten en multiplicadores, no solo de la organización, de una excelente organización para trabajar, que tienen entornos precisamente propicios, de que se habla muchas veces de lo que no se quiere hablar, pero que se vuelven hacia el externo en esos replicadores o replicadoras de esta información, y por supuesto lo viven y lo vuelven en el ADN. Entonces, principalmente es la mejora del desempeño, generar esos entornos propicios y un crecimiento acelerado, sobre todo tanto de la organización, pero hacia afuera, una excelente participación de lo que se está viviendo dentro de la organización, hace parte del ADN de la persona o del equipo de trabajo. Ángela, cuéntanos. Bueno, para complementar un poco lo que dice Nadia, yo creo que finalmente
Ya hay muchos estudios que nos hablan que efectivamente los colaboradores son más felices, que se aumenta la rentabilidad, que adicionalmente se amplían las perspectivas. Sin embargo, yo creo que aquí es muy importante resaltar que cuando nosotros estamos hablando de incorporar estrategias de diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones, no solamente podemos quedarnos con la idea de que se debe trabajar con el equipo de recursos humanos o el equipo que recluta. Yo creo que aquí es fundamental empezar a hacer una pedagogía con todas las áreas, con las áreas que toman decisiones a nivel organizativo, porque finalmente hacer pedagogía, hacer gestión, incorporar la diversidad que da inclusión en procesos, procedimientos, en las comunicaciones internas y externas de las empresas, van a permitir efectivamente que las colaboradoras, los colaboradores incorporen en su ADN organizacional la diversidad y que además la inclusión de personas diversas a los equipos sea mucho más orgánica. Bueno, yo creo que este tema no se trata de llenar el cuadrito o chequear la lista, el número, sino realmente de generar ambientes diversos y que contribuyan al desarrollo de las empresas y de los equipos de trabajo. Me gustaría pedirles una reflexión final acerca de este tema y más allá que una reflexión, me gustaría que fuera una invitación para todas estas corporaciones y empresarios que nos están viendo para cómo evitar los sesgos en los lugares de trabajo y cómo pueden tener ambientes más diversos. Nadia, cuéntanos. Pues yo creo que lo más importante es que cuando hablemos de la famosa Day de diversidad, equidad e inclusión, no sea un tema de cumplir una cuota, ni sea un tema de moda, ni de tendencia, sino que realmente sea una apropiación del ADN de una cultura organizacional. Y la reflexión más grande es que desde los pequeños grupos de trabajo o como de esos microgrupos organizacionales se inicien no normalizando lo que a veces normalizamos en temas de lenguaje inclusivo, en temas de prácticas que inician por los propios trabajadores. Entonces, la reflexión es que cuando veamos ese acrónimo de DAY, no sea vamos a cumplir la cuota, nos vamos a certificar, sino que realmente sea parte de la cultura organizacional que nos permita avanzar hacia la innovación, la creatividad, pero sobre todo una excelente toma de decisiones que se vuelva un ejemplo para las demás empresas o organizaciones. Nosotros lo vivimos a diario en el territorio y vemos cómo esos sesgos, esos estereotipos impiden entrar, o sea, al mercado laboral, por ejemplo. Entonces es cómo lo rompemos, cómo interna y externamente nuestra voz y nuestro ADN tiene el DAY, pero no el DAY por la cuota, sino con una reflexión interna consciente de una excelente toma de decisión y por supuesto de una retención mayor de talentos y de capital humano que nos permita demostrar que efectivamente es una empresa que le interesa y no lo cumple por seguir, digamos, como los parámetros y este tema que efectivamente está de moda, pero yo creo que más que la moda tiene que ser sostenible en el tiempo. Ángela. Bueno, yo creo que digamos que el consejo que le doy a las organizaciones que están empezando a incorporar estrategias de diversidad y inclusión o que están pensando en ampliar o que no saben tal vez cómo movilizar estas temáticas al interior de sus organizaciones, creo que lo que tú mencionas es no solamente quedarnos con la caracterización del talento humano con el que contamos, es fundamental porque es un punto de partida en el cual vamos a saber qué tan diverso es nuestro equipo de trabajo. Pero adicionalmente creo que es súper importante tener una política de diversidad e inclusión también, pero esa política debe tener un plan de acción concreto establecido para saber qué vamos a hacer, cuál es el marco de acción, porque muchas veces las cosas quedan en papel y yo creo que es muy importante seguir promoviendo que estas estrategias se movilicen, que estén ancladas además a presupuestos para acciones que permitan obviamente la inclusión de personas diversas. Y creo que uno muy importante que a veces no sabemos cómo hacer y dejamos de lado es medir, ¿cierto? Es muy importante tener estrategias, pero si nosotros no medimos el impacto, si no medimos qué está pasando en el marco de esto que queremos hacer de diversidad, equidad e inclusión, pues va a ser muy difícil generar acciones de mejora para lograr realmente que la organización incorpore estas prácticas y las siga aplicando tanto a nivel interno como en su quehacer diario. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Nadia, Ángela, gracias por participar en este panel. A todas las personas que siguen conectadas, muchas gracias y continúen viendo el Foro de Diversidad, Equidad e Inclusión de Forbes Colombia. También los invitamos a estar conectados a nuestras redes sociales, @Forbes Colombia y nuestra página web forbes.co.